Vamos a ver hoy la cantidad de movimiento de un cuerpo. Entonces miren lo que dice, la definición. La cantidad de movimiento de un cuerpo se define como el producto de su masa por su velocidad. Y lo vamos a representar por la letra P. Entonces ya saben, la P va a representar la cantidad de movimiento. Y esa cantidad de movimiento se obtiene multiplicando la masa del cuerpo por la velocidad del cuerpo. Entonces un cuerpo en reposo no va a tener cantidad de movimiento. Solo los cuerpos que están en movimiento van a tener esa magnitud, la cantidad de movimiento. Entonces la definición lo dice. P es igual a masa por velocidad. P es la cantidad de movimiento. M es la masa. Y V es la velocidad. Entonces, cantidad de movimiento P es igual a masa por velocidad. La fórmula me determina la unidad de medida de la cantidad de movimiento. Entonces, la unidad de medida para la cantidad de movimiento en el sistema internacional es, ya mira lo que es, kilogramo metro sobre segundo. Esa es la unidad de medida, kilogramo por metro sobre segundo. Entonces la unidad de medida para la cantidad de movimiento, kilogramo por metro sobre segundo. Bien, como la velocidad es un vector, la cantidad de movimiento también lo es. Entonces, mire que estamos multiplicando un escalar por un vector, un número por un vector. La velocidad es un vector, necesita dirección y sentido, y magnitud obviamente. Entonces, como la velocidad es un vector, el producto de un vector por un numerito me da otro vector. Entonces, la cantidad de movimiento también es otro vector. Y su dirección es la misma que la de la velocidad. Entonces la cantidad de movimiento y la velocidad del cuerpo están en la misma dirección. Vamos a mirar esta ecuación. P igual a M por B. Entonces, de acuerdo con la ecuación anterior, estamos hablando de la ecuación de cantidad de movimiento. Un automóvil veloz tiene más cantidad de movimiento que un automóvil lento de la misma masa.
Entonces, mira que los dos automóviles tienen la misma masa. El que tenga mayor velocidad va a tener mayor cantidad de movimiento, ¿cierto? La fórmula lo dice, a mayor velocidad, mayor cantidad de movimiento. Eso es lo que decimos ahí. Y un automóvil pequeño que corre a la misma velocidad que un camión. Es lo que estamos diciendo. Y un automóvil pequeño que corre a la misma velocidad que un camión tiene menor cantidad de movimiento que el camión. Entonces mire que ahí estamos haciendo, la velocidad es la misma, pero obviamente el camión va a tener muchísima más masa que el automóvil pequeño. Entonces como el camión tiene más masa que el automóvil pequeño, a pesar de que van a la misma velocidad, la cantidad de movimiento del camión va a ser mucho mayor. Mientras más cantidad de movimiento tenga un cuerpo, mientras más cantidad de movimiento tenga un cuerpo, más difícil será detenerlo. Y mayor sería el impacto o el efecto si se detiene por un impacto. Entonces otra, mira muchachos, mientras más cantidad de movimiento tenga un cuerpo, más difícil va a ser para detener ese cuerpo. Y si el cuerpo se detiene por impacto, el efecto va a ser muchísimo mayor cuando tiene más cantidad de movimiento. Entonces lo que quiere decir es ahí, a mayor cantidad de movimiento, más impacto, más efecto va a tener si se detiene por impacto. Para hacer cambiar la cantidad de movimiento de un cuerpo, se requiere de una fuerza. No, pues, queremos cambiar la cantidad de movimiento de un cuerpo. Entonces, para cambiar la cantidad de movimiento de ese cuerpo se requiere de una fuerza que actúe sobre él. Entonces el cuerpo a cierta velocidad. Para poder cambiar la cantidad de movimiento habría que cambiar la velocidad conservando la masa. Y entonces para poder que la velocidad cambie, ahora para que se acelere o se desacelere, tiene que actuar una fuerza. Esa es la segunda ley de Newton. Entonces eso es lo que vamos a ver ahí. Entonces, lo que quiere decir es que la fuerza neta, o sea la suma de las fuerzas que actúan sobre el cuerpo, es igual al cambio en la cantidad de movimiento con respecto al tiempo, ¿cierto? Acuérdense que ese triangulito representa un cambio. Entonces,
Esta suma es la fuerza neta sobre el cuerpo. Delta P es el cambio en la cantidad de movimiento. Del cuerpo. Y delta T es el intervalo de tiempo que actúa la fuerza sobre el cuerpo. Entonces, la fuerza neta que actúa sobre un cuerpo es igual al cambio en la cantidad de movimiento de ese cuerpo. Entonces, ¿qué dice eso? La rapidez de cambio de la cantidad de movimiento Entonces, cuando estamos hablando de la cantidad, de la rapidez de cambio de la cantidad de movimiento, estamos hablando de esta expresión. La rapidez con la que cambia la cantidad de movimiento con respecto al tiempo de un cuerpo es proporcional a la fuerza neta que actúa sobre el cuerpo. Y eso es lo que tenemos allá en la fórmula de arriba. Ahí tenemos el primer ejemplo. Una pelota de béisbol de 150 gramos llega al bate con una velocidad de 35 metros por segundo. Y el bate la regresa con una velocidad de 55 metros por segundo. Si la pelota estuvo en contacto con el bate 4 por 10 a la menos 3 segundos, A. ¿Cuál es el cambio en la cantidad de movimiento? B. Encontrar la fuerza media que ejerce el bate sobre la pelota. Entonces, vamos a sacar los datos que tenemos. Tenemos la masa. Entonces nos dicen que la masa es 150 gramos. La debemos llevar a kilogramos. 0,15 kilogramos. Esa es la masa del cuerpo, de la pelotica. Mira, muchachos, que hay dos velocidades, una hacia la pelota y la otra de regreso. Entonces, tienen direcciones contrarias las dos velocidades. Entonces, ¿cómo? La velocidad inicial tiene dirección contraria a la final. Una será positiva y la otra será negativa. ¿Cierto? ¿Por qué? Porque una va, digamos, hacia la derecha, hacia el bateador, y la otra de regreso y nos la devuelve el bateador, ¿cierto? Entonces, digamos que la velocidad inicial es negativa, ¿cierto? Vamos a decir que la negativa va a ser la inicial. Entonces B sub I va a ser menos 35 metros por segundo. Y B sub F
va a ser 55 metros por segundo. Pues mira lo que decimos, una positiva, la otra negativa. ¿Qué vamos a hacer entonces? Para poder encontrar el cambio en la cantidad de movimiento, necesitamos encontrar la cantidad de movimiento final y necesitamos encontrar la cantidad de movimiento inicial. El cambio en la cantidad de movimiento es la resta de esos dos, ¿cierto? Cambio en la cantidad de movimiento, acuérdense que es un delta P, y ese es una cantidad de movimiento final menos una cantidad de movimiento inicial. PF es la cantidad de movimiento final, PI es la cantidad de movimiento inicial. Entonces, para poder encontrar el cambio, vamos a encontrar esos dos primeros. PI es la masa por V sub I, por la velocidad inicial. Momento es masa por velocidad. Igual 0,15 kilogramos por menos 35 metros por segundo. Ahí estamos hallando la cantidad de movimiento inicial, menos 5.25. Entonces PI es igual a menos 5.25 kilogramos metro sobre segundo. Esa es la cantidad de movimiento inicial. Con eso, asimismo, vamos a encontrar la cantidad de movimiento final. Entonces, la cantidad de movimiento final es igual a la masa por la velocidad final, igual a 0,15 kilogramos por 55 metros por segundo. Y ahí tenemos la cantidad de movimiento final, 8.25 kilogramos por metro sobre segundo. Ya tenemos la cantidad de movimiento inicial y tenemos la cantidad de movimiento final. Vamos a hallar el cambio. Entonces el cambio en la cantidad de movimiento es igual final menos inicial. 8.25 kilogramos metros sobre segundo menos 5.25. Y es el cambio en la cantidad de movimiento. 13.5 kilogramos metro sobre segundo. Cambio en la cantidad de movimiento. Esa es la parte A. En la parte B nos piden la fuerza media. Entonces, para hacer la parte B, vamos a esta expresión, a la segunda ley de Newton, que es que la fuerza neta es igual al cambio en la cantidad del movimiento con respecto al tiempo. Entonces, simplemente reemplazamos porque los dos los tenemos. Entonces, igual, el cambio en la cantidad de movimiento lo acabamos de encontrar, 13.5 kilogramos metro sobre segundo, y el delta T nos lo da el ejercicio, ¿cierto? El delta T es 4 por 10 a la menos 3 segundos. Y ahí es donde queda kilogramos metros sobre segundo al cuadrado, o sea, masa por aceleración, que es la segunda ley de Newton. 3.375. Entonces, la fuerza media que ejerce el bate sobre la pelota es 3.375 newton. Ese es el primer ejemplo. Vamos a hacer otro ejemplo. Ahí tenemos el segundo ejemplo, muchachos. Un automóvil de 1080 kilogramos se desplaza a una velocidad de 28 metros por segundo en dirección 60 grados al noreste. Un segundo automóvil de masa 1630 kilogramos se dirige hacia el sur. Sí, no, solamente va hacia el sur. Un tercer automóvil de masa 1350 kilogramos se dirige 50 grados
al noroeste. Entonces nos preguntan, ¿cuáles deben ser las velocidades de los automóviles segundo y tercero, de tal forma que la cantidad de movimiento total del sistema de tres automóviles es cero? Entonces, muchachos, lo primero que tenemos que recordar es que la cantidad de movimiento es una cantidad vectorial, ¿cierto? Entonces, como es una cantidad vectorial, ahí tenemos tres vectores, la suma de tres vectores. Esa es la cantidad de movimiento total del sistema de tres automóviles, la suma de los tres vectores. Vamos a graficarlos primero. Este es el este, el oeste y el norte. Entonces, el primer vector, 1080 kilogramos, 28 metros por segundo, 60 grados. ¿Acaso 60 grados? Dice, al norte del este. Les arrancamos del este hacia el norte, al noreste. Y eso lo vamos a llamar P1. Cantidad de movimiento 1 del primer automóvil. El segundo se dirige hacia el sur. O sea que el segundo va hacia el sur únicamente, hacia abajo. Ese es P2. Y el tercero, 50 grados al noroeste, al norte del oeste. Este es P3, 50 grados al norte del oeste. P1 y P3, que están por fuera de los ejes, los vamos a descomponer. Son vectores. Ya vamos a recordar la parte de los vectores. P1X y P1Y. Igual acá. P3X y P3Y. Listo. El problema nos dice cuál deben ser las velocidades de los segundo y tercer automóviles de tal forma que la cantidad de movimiento total sea cero. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a hacer suma de cantidad de movimiento en el eje X igual a 0 y suma de cantidad de movimiento en el eje Y igual a 0. Y ahí vamos a despejar las dos velocidades que nos están pidiendo. Entonces vamos a arrancar con el eje X primero. Decimos suma de momentos o de cantidad de movimiento sobre el eje X es igual a 0. Entonces positivo el que va para la derecha y negativo el que va para la izquierda. P1X menos P3X igual a 0. Lo pasamos al otro lado. Entonces P1X es igual a P3X. Entonces recuerden que P1 es masa por velocidad 1. Entonces, masa por velocidad 1 y como es X, es el adyacente al 60, entonces por coseno. Igual, P3 que es masa, bueno, masa 1 también, ¿cierto? Las masas son diferentes. Por la velocidad 3, por el coseno de 50. También el adyacente. De ahí de la expresión vamos a despejar la velocidad 3, ya todo lo otro lo tenemos. El M3 y el coseno de 50 pasan a dividir. Entonces la velocidad 3 es igual, esto queda lo mismo, masa 1 por velocidad 1 por el coseno de 60 dividido la masa 3 y el coseno de 50. Entonces ahí reemplazamos y encontramos la velocidad del tercer auto. Entonces B3 es igual.
La masa 1 es 1080 kilogramos. Esa es la masa del primer auto. ¿Cierto? Masa 1 es 1080. La masa 2 es 1630. Y la masa 3 es 1350. Y solo nos da la velocidad 1. La velocidad 1 es 28. La otra no las conocemos. Entonces, masa 1, B1, coseno de 60, dividido la masa 3, 1350, por el coseno de 50 grados. Y ahí tenemos la velocidad del tercer auto. 17.42 metros por segundo. Esa es la velocidad del tercer auto. Para hallar la velocidad del segundo auto vamos a coger el eje Y. Vamos a hacer suma de momentos o de cantidad de movimiento en el eje Y. Vamos a coger el eje Y. Entonces suma de cantidad de movimiento en el eje Y es igual a 0 también. Positivo los que van para arriba, negativo el que va para abajo. ¿Cierto? Entonces P1Y y P3Y van hacia arriba, esos son positivos. P2Y va hacia abajo, ese es negativo. Lo pasamos. P1Y y P3Y son opuestos al ángulo, ¿verdad? Que los dos son seno. Entonces sería P1 es masa por velocidad, masa 1 por velocidad 1 por el seno de 60, B1, más masa 3 por velocidad 3, el momento es masa por velocidad, en el 1, masa por velocidad, por el seno de 50, es igual a P2, masa 2 por V2, ¿cierto? P2 no tiene otra dirección, va sobre el eje Y. Ahí reemplazamos la ecuación de arriba. Muchachos, vamos a reemplazar todo lo tenemos. Entonces, la masa 1, 1080 kilogramos por 28 metros por segundo por el seno de 60 más 1350 kilogramos, que es la masa 3, por la velocidad 3 que la acabamos de encontrar, 17.24, por el seno de 50. Y eso es igual a la masa 2, que también la tenemos, que es 1630, por la velocidad 2, que la velocidad 2 si no la tenemos. Y ahora la acabamos de encontrar. Es igual a 1630 kilogramos por V2. De ahí vamos a despejar V2. Entonces V2 es igual. Vamos a hacer todo lo de la izquierda. Entonces el lado izquierdo de la igualdad da 44.203.67 y el 1630 pasa a dividir. Y ahí tenemos la V2. Entonces V2 es igual a 27.11 metros por segundo. Y esa es la forma de utilizar la cantidad de movimiento. Para la próxima clase entonces vamos a ver la conservación de la cantidad del movimiento, ¿sí? Que nos indica que la cantidad de movimiento antes es igual a la cantidad de movimiento después.